Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Fijaos, desde hace muchos y muchos años, el fenómeno ovni siempre se ha asociado al fenómeno de los extraterrestres, es decir, al fenómeno de civilizaciones avanzadas que podrían estar en otros mundos visitando este. Pero, a lo largo de la historia dentro de la ufología, han sido diferentes investigadores los que se han dado cuenta de algo. ¿Y si estos seres extraterrestres, como pensamos que podrían ser, porque no lo sabemos, y si son otra cosa? ¿Y si están relacionados más con algún tipo de entidad que está fuera de estas dimensiones, en una especie de lugar de no tiempo, esperando a cosechar la vida después de la muerte? Parecen, temas de ciencia ficción, yo ya lo sé, parecen temas realmente, inventados o fantasía, pero así es como pensaron muchos investigadores. Os voy a dar los nombres de la gente que pensó esto, para que, tengamos una teoría alternativa al respecto, ¿verdad? Además, yo creo que con el tiempo me inclino también personalmente a pensar que detrás del fenómeno ovni extraterrestre hay algo más ultraterrestre, ulterior, más dimensional. Pero dicho esto, y que sirva como introducción, vamos a ver de qué trata el tema de hoy. Mirad, hay un investigador llamado Nick Redfern, que en el 2010 escribió un libro titulado Eventos finales, el grupo de gobierno secreto sobre el más allá. Y esto es así porque el libro que este hombre planteó hablaba de la existencia de un grupo secreto llamado Collins Elite. El Collins Elite, del cual muy poco se sabe, esta entidad, este grupo que operaría bajo los poderes fácticos de los gobiernos, estaría en las sombras con dos objetivos. El primero, descubrir qué hay después de la muerte, saber si hay vida más allá de la realidad, en ese estado interdimensional. Y segundo, descubrir si los ovnis realmente son de naturaleza demoníaca. Curioso, ¿verdad? Nick Redfern planteaba en ese libro la existencia del Collins Elite como una élite que por todos los medios tenía que resolver esas dos cuestiones. Ahora bien, si esto fuese así, el grupo pensaría que hay entidades metafísicas, entidades que no podemos ver, no son de carne, están en otra realidad. Entidades que podrían estar entre dimensiones incluso, esperando a que seres vivos mueran para depredar esa esencia vital. Nick Redfern planteaba la visión de Collins Elite como un tanto religiosa, ¿verdad? Que hay detrás de la muerte como algo que depreda, relacionado con el alma, pero investigando, y esto lo pongo yo de mi propia cosecha, obviamente, creo que esa alma realmente se puede sintetizar como esencia de vida, chispa de vida. Así quitamos toda la connotación religiosa, así vamos más exactamente a lo que, si existe esto, el mecanismo o el combustible que necesitarían, la chispa de vida. Porque tanto como nosotros y los animales, el reino vegetal o incluso un caracol, tiene esa chispa de vida que lo mueve. Eso es, como decía Salvador Freixedo, el combustible de esas entidades. Se asemejan mucho estos conceptos con los conceptos de los arcontes. ¿Recordáis los arcontes de la, filosofía religión gnóstica? Es muy similar, seres, entidades que estarían a gran escala escondidos entre dimensiones esperando a depredar esa esencia de vida. Collins Elite pensaría también que ese fenómeno ovni, no está basado en extraterrestres, sino en destellos de estas fuerzas ultradimensionales. Claro, si se habla de demonios, volvemos a la connotación religiosa. Es parecido, pero no es exactamente eso, es otra cosa. Aleister Crowley y Jack Parsons, del que hicimos vídeo hace poco en el canal, estos ocultistas mencionaban el grupo
de Colin Selite, no con ese nombre, porque creo que Colin Selite es el apodo que le da Nick Redfern a este grupo en las sombras. Quizás no tiene ni apodo ni nombre, pero se puede identificar con estos nombres. Pues estos ocultistas hablaban de estas entidades que mezclaban el fenómeno ovni con los demonios y con los arcontes del gnosticismo. Quizás ninguno sea cierto, pero sí tengan pequeñas piezas de los tres fenómenos reales para poder saber este fenómeno. Bien, hay un caso muy extraño que se relaciona con el libro de Communion. Communion fue escrito por Whitley Strieber y marcó un antes y un después en la ufología, porque este libro se veía muy bien como los típicos Grey Alien, como el que tenéis aquí en la pantalla, eran seres que se escondían en una máscara. La imagen del Grey Alien es una máscara y lo que hay detrás sería lo que Colin Selite, estaría mencionando, una especie de entidad demoníaca. Obviamente lo que yo os cuento es lo que esta gente pensó. Yo soy una correa de transmisión, yo os cuento el misterio, porque yo le quito toda la connotación religiosa. Creo que siempre se ha moldeado conceptos reales, que quizás son reales, me refiero. En la ufología, los seres ulteriores se han moldeado para adoctrinar. Pero bueno, vamos a continuar, porque aquí hay muchas cosas. Hay un caso dentro de la ufología que os voy a relatar que se relaciona mucho con el underground de los ovnis y los demonios. Mirad, este caso nos habla de cómo dos militares de alto rango empezaron a recibir llamadas del Pentágono y del Departamento de Cirugía del Ejército. Algo raro. Y estas llamadas las empezaron a recibir tras el avistamiento de un ovni. Este avistamiento trata, ya os digo, a seres extraterrestres de una forma distinta. De hecho, los llama de otra forma, los llaman los visitantes, y no los relaciona con seres de otro mundo, sino de otro plano de dimensionalidad, de un más allá. Este caso ocurrió el 18 de octubre de 1973, cuando un helicóptero UH-1H del ejército de Estados Unidos despegó desde Port Columbus, en Ohio, hacia la base de operaciones más cercana, el aeropuerto de Cleveland Hopkins. Este helicóptero tenía a bordo un montón de oficiales, pero también el capitán Lawrence J. Coney, el sargento John Healy, el teniente Arrigo Jesse y varios ingenieros. Cuando llevaban un rato volando a unos 800 metros con este helicóptero, de altura me refiero, cerca de Mansfield empezaron a ver una luz de color roja. Una luz, a lo lejos, que parecía acercarse cada vez más y más y más hasta tenerla encima del helicóptero. La luz mostraba un patrón inteligente, se ponía a izquierda, a derecha, y parecía a veces que iba a chocar contra el helicóptero. Tras unos minutos y todos esos militares en alerta, desapareció la luz. Pero lo raro fue lo que os comentaba. El capitán Coney, empezó a recibir llamadas del Departamento de Cirugía del Ejército y le preguntaba cosas muy raras, como por ejemplo, ¿tras esta experiencia usted ha tenido sueños inusuales? ¿Cómo que sueños? Lo más raro fue que Coney contó que efectivamente había tenido sueños muy raros. Había estado soñando que se elevaba de sí mismo en una experiencia transcorporal y que podía verse a sí mismo durmiendo en la habitación, pero su cuerpo había salido. Eran experiencias extracorpóreas lo que este capitán estaba describiéndole al Pentágono y al Departamento de Cirugía, porque el Pentágono después llamó también para preguntar. Y lo mismo pasó con el sargento Healy, que también estaba a bordo de este helicóptero. Él dijo que no había tenido esos sueños, pero después de las llamadas y al tiempo empezó a tenerlos, y eso es lo que, marcaría un antes y un después en estas personas dentro del ejército.
Le preguntaban también cosas como, por ejemplo, cuánto duraba el sueño donde salía del cuerpo, o también si se mostraba vivo o muerto cuando dejaba el cuerpo, si su recipiente estaba vivo, muerto o parecía estar dormido. Preguntas demasiado raras. Por eso, volvemos nuevamente con Hedley Strieber, escritor de Communion. Este hombre, el que llamó los visitantes a estos seres, bueno, pensaba sin ninguna duda que se alimentaban de algo similar al alma humana. Se mantenían a la espera. Quizás las luces de los ovnis que tanto se han visto a lo largo de la historia son pequeñas interferencias sobre algo que está detrás de las dimensiones, esperando a depredar esa llamada alma humana, aunque como ya he dicho, más correcto decir chispa de vida. Otro investigador, el señor John E. Mack, profesor de medicina en Harvard, que empezó a investigar las abducciones pensando que era todo un timo y se dio cuenta de que eran reales. Él murió en extrañas circunstancias y muchos dicen que se lo cargaron. Pero John E. Mack decía lo mismo, sacó sus últimas conclusiones poco antes de morir. Él decía que en muchos casos de secuestros de extraterrestres, es decir, abducciones, algunas personas sentían que aquellos seres eran una especie de ladrones de almas, como que depredasen su chispa de vida. Otra persona, Bob Lazar. ¿Os acordáis de toda la historia de Bob Lazar? Un hombre que dijo haber trabajado en el área S4, perteneciente al área 51, realizando ingeniería inversa a un ovni que había recuperado el ejército, para saber cómo funcionaba su combustible, que descubrieron que era el elemento 115 cuando no existía, existió o se confirmó muchos años después, el moscovio. Pues este hombre dijo que tuvo oportunidad de leer varios informes cuando trabajaba en S4, donde los seres extraterrestres se referían a los humanos como contenedores. Pero claro, ¿contenedores de qué? ¿Acaso el fenómeno ovni es algo más allá que simplemente visitantes de otros mundos? ¿Acaso los contenedores somos todo lo orgánico y necesitan ese combustible? ¿Por qué el Departamento de Defensa de Estados Unidos está investigando sobre qué hay más allá de la vida? ¿Saben algo sobre lo que podría haber en ese más allá? En fin, ya sabéis amigos que desde Gran Misterio esto lo he dicho todos los años en todos los vídeos. Todo es información, es mi lema. Cada uno tiene que construir su propia historia. Hay misterios muy grandes que ignoramos. No podemos decir esto es verdad, esto es mentira. Seguro que hay mucha parte que no es así en esta historia. Pero entre líneas hay ciertos patrones que encajan con muchas cosas dentro del mundo del misterio que podrían ser reales o tener razón al menos. Ya os digo que yo simplemente os transmito información y me ha parecido interesante el poder tratar el fenómeno extraterrestre como entidades ultraterrestres, relacionado con dimensiones, ¿verdad? Amigos, no lo hago más largo. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Como siempre el misterio está servido, ahora os toca a vosotros investigar. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto amigos.